Me presento, mi nombre es Jonathan Pineda Cardona, como lo podemos ver en la diapositiva. Em, Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del quinto semestre. Esta es mi exposición para la materia de Fundamentos de Economía, el grupo 501T. La temática que voy a abordar es la unidad 1, el pensamiento económico en la era antigua y en la Edad Media. Eh, Podemos comenzar con un tema de reflexión. Es el mundo antiguo. Pues si bien no es un secreto que la humanidad tiene su tiempo desarrollándose, vamos a abordar el aspecto económico, por decirlo así, desde el mundo antiguo. Y es que, como lo hemos leído en algunos libros, esto es un intercambio que se realiza a cambio de bienes, brindando asimismo otro tipo de material, por decirlo así, para lograr efectivo este mismo proceso. Pues ha venido evolucionando, así como lo es la legislación, que pues va también con los contratos comerciales y de la mano de obra. Esto pues recibió muchos aportes de filósofos griegos en el ámbito social y pues se refleja lo que hoy día vemos. Un autor que podemos ver es Beer, 1966, antes del Gran Imperio de Roma. Ellos, bueno, definían que había un sistema señorial, el cual el campesino trabajaba para los grandes poseedores de tierra. Pues esto poco a poco fue, por decirlo así, reflejando pues la incomodidad para la mano de obra de estos personajes, y ya que eran explotados y eran maltratados porque les pedían altas sumas de precio, pues esto no les era adecuado para ellos. Entonces en el año 367 después de Cristo, con las leyes licinias, pues se trató de reducir esta concentración de poder, estableciendo un límite de tierra. Otro autor fue Augusto, que intentó resolver el problema de población porque se presentaba una escasez de trabajadores y por este mismo hecho no se podía conseguir pues una mano de obra eficiente a la vez. Entonces él promovió el matrimonio obligatorio para que de esta manera pudieran tener hijos y se nivelara la población. Esto pues se presentaba en el Imperio Romano. Más tarde con la invasión y la conquista del Imperio Romano, de los pueblos germanos, lo que pues podríamos decir que son bárbaros, los famosos bárbaros, dejaron pues intacto este señorío y campesino dependientes. Entonces no se siguió con este proceso pues de establecer un límite para los grandes tierratenientes. Esto más tarde se difundió por Europa, más que todo en las zonas nórdicas como Inglaterra, Centro Europa y Escandinavia. Otro elemento importante sobre el tema que estamos abordando es la Escuela Superior de Administración Pública. Esta escuela pues nos enseña básicamente que después del imperio carolingio, en el siglo IX, se eliminó la alternativa que aseguró el régimen señorial como la unidad de autoridad política local predominante, estrechó la relación entre el campesino y el señor, relación que a partir del siglo X empezó a conocerse como servidumbre. Era muy típico este sistema señorial. Y pues se presentaba también en Europa.
sistema feudal. El aporte de los griegos, podemos ver a Aristóteles como uno de los principales exponentes que con sus aportes y palabras, opiniones, pues ayudó de gran manera a mejorar el concepto de esto. Se derivan aspectos gracias a estos aportes como la asignación de recursos, la división del trabajo para crear los medios de producción más eficientes, la función reguladora y distribuidora del Estado. Aquí pues se implementa el Estado para, como su nombre lo dice, para regular, valga la redundancia, la discusión sobre el aporte del individualismo. Él no defendía el individualismo porque decía que era un tema de usura, un tema de que la persona solo buscaba el bien propio y no se conseguía el resultado que se esperaba, que es el de beneficiarse a toda la demás población. Cabe destacar que este autor Aristóteles también planteaba que esto debería ser castigado, la usura. Los autores importantes que vemos también: Genofonte, 430 a.C., 355 a.C. Dice que si la economía puede definirse como la ciencia que estudia la administración de los recursos, entonces es considerado uno de los primeros economistas. Él narraba que el individuo es impulsado por su mismo egoísmo, para al fin y al cabo buscar su propio beneficio. Platón también reconoce la especialización de división del trabajo expuesta por Genofonte, hace este reconocimiento como fuente fundamental para lograr mayor eficiencia y productividad, pero lo extiende a la división en clases, división social del trabajo. A diferencia de Genofonte, para Platón el interés individual no sirve para maximizar el beneficio humano, pero rompe la estabilidad. Incluso consideraba el comercio como una actividad improductiva. Es parecido al planteamiento de Aristóteles. El individuo pues solo buscaría su beneficio propio y al cabo no le interesaría uno de los fines, que es beneficiar directa o indirectamente la demás población. Bueno, aquí volvemos a resaltar a Aristóteles. Según los neoclásicos son los que siguen la literatura y el arte de la antigua Grecia y Latina. Siguen todos estos elementos, y estos como algunos de los muchos. Pues la doctrina la definen como esclavista y que solo busca la felicidad de los que tienen poder. Por eso es la finalidad de la producción es el consumo y no el comercio, aunque pues, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el comercio también sea necesario para el desarrollo. Reconoce dos tipos de justicia: la distributiva, pues como su nombre lo dice, busca distribuir de una manera mejor los bienes y la propiedad el ingreso; y la conmutativa, que busca una equidad en los intercambios. Los intercambios que solo buscan una acumulación de dinero no son muy viables. En cambio, una persona tiene el derecho de cobrar un valor agregado a una mercancía cuando tiene mucho sacrificio para poder venderla. De lo contrario, si el sacrificio no es acorde con el precio, no tiene derecho a este cobro adicional. La escuela escolástica pues nos habla también de aspectos fundamentales de la pues finalidad del ingreso, de los gastos y todos estos elementos que conllevan mercantilismo, y abarca grandes cosas. Unos autores de la escuela escolástica son, de los más reconocidos, Alberto Magno,
siguiendo la tesis del precio justo aristotélico, Santo Tomás de Aquino, afirmando que la producción es un intercambio en el mercado, pero debe ser de carácter ético, como ya lo habíamos dicho, no buscarse solamente el beneficio propio. Otros autores, Jean Buridan, un francés, alumno de Guillermo Oxman, director de la Universidad de París, Antonio de Florencia y Bernardino de Siena, entre otros. Como conclusiones tenemos que buena parte de lo que conocemos de los griegos lo debemos a un excelente trabajo de la Escuela de Traductores de Córdoba, ubicado en España, nuestra lengua materna. Los griegos discutieron ideas que podemos reconocer como muy modernas, pues no está de más decir que de ellos viene la democracia y vienen muchos factores de ley. Aristóteles, como uno de los principales exponentes, afirmaba que la finalidad del ingreso era el consumo. A fin de cuentas, el consumo depende del ingreso que tengamos. Una persona que no tenga ingreso no podrá consumir. Asimismo, es importante para un buen consumo y para el mismo favorecimiento del capitalismo que nosotros tengamos esa misma capacidad. De lo contrario, no tendría sentido. Muchas gracias.